Bienvenidos, aquí estamos otra vez en el certamen Felifa La Luminosa y hoy tenemos un proyecto para ver y disfrutar de Agustina Fernández. ¿Cómo estás, Agustina? Bien, muy bien. Muchas gracias. Muy contenta por esto. Re Me lindo. alegró la... Bueno, acá vamos a zambullirnos en Rita y Chloe, que es tu aventura editorial, una de las tantas aventuras editoriales que tenés, porque la verdad es que sos una aventurera. Acá voy a mostrar Gata Flora, que es No, otra de tus publicaciones como editora, como redactora, pero en este caso te tenemos como artista y fotógrafa en un cuento de ficción con personajes bastante interesantes, ¿no? Que nos contás. Yo mientras voy sí, compartiendo la pantalla. te cuento. Bueno, esta historia surgió en un viaje que hicimos con mi familia, con mis dos hijas y mi marido. a- Fuimos a Mallorca y después nos fuimos al sur de Francia. Y yo me llevé la cámara pensando que iba a traer algo interesante para generar un proyecto, porque estaba medio perdida y quería elaborar otros temas, eh, quería hacer algún trabajo sobre embarazo adolescente y no encontraba la manera, y bueno, y me di cuenta que lo que quería contar lo tenía al lado todos los días y era un poco una historia mía a través de mis hijas, que fueron como los personajes, pero lo que contaron sin saberlo fue una historia que yo quería contar, que tiene que ver con descubrir la propia identidad, con liberarse un poco de todo lo que cargamos eh, de mandatos y de estereotipo de género y muchas otras cuestiones que nos van moldeando nos van configurando, y tal vez un poco tiene que ver con quiénes realmente somos. Así que un poco la historia tiene que ver con esto, y bueno, y surgió a partir de una primera foto, que es una que está mi hija más grande, Chloe, con un tenedor, que la tengo acá, A verla. que es, eh, que es Ah, esta, que fue la primera foto que disparó un toque de magia relacionada con el tamaño del tenedor y ella, y disparó un poco el tema del surrealismo. para que Y estuve cuando lenta. A verla, mostrámela de vuelta porque ahí está. esta es la foto como yo las hacía después y las pintaba con acrílico. Que tenés todo un Eh, proceso muy plástico, es una mezcla de fotografía y pintura, sí, que finalmente. además fue todo como para mí un descubrimiento, porque a medida que yo iba contando esta historia, iba viviendo esta transición que fue maravillosa en mi vida, porque me solté. Y me solté con esto del tema del el surrealismo. Cuando apareció la palabra surrealismo, Ujú. que a mí se me cayeron un montón de estructuras, y me liberé y entré a contar esta historia, a pintar y a dibujar y a hacer cosas que yo cero, soy autodidacta en ese sentido, soy periodista y fotógrafa. Divino. Bueno, nada, y me metí en este mundo y lo disfruté, y era un placer. Esta fue la primera foto que pinté, esta justo. Ay, sí. Esta fue la primera que empecé a animarme, y empezaron a aparecer algunos símbolos como los ojos, algunos símbolos que después se repiten en toda la historia, que son como guiños, que son mis tatuajes, que yo tengo un ojo en la mano, el símbolo de la mujer en el brazo, y aparecen los brazos de ellas. Y bueno, fue un placer, fue un proceso totalmente eh, revelador y placentero contar ¿Con, esta historia, que con qué además pintas? ¿Con qué las pintas? con acrílico. Acrílico. Porque Compré, un, mirá, compré perdón, una paleta y la respeté siempre, usé siempre los mismos colores. qué geniales que son. Y estas Y historias que empiezan a tejerse, que vos hablás de un llamado bretoniano a volver a la infancia. sí, sí, porque, eh, bueno, justamente hay una de las dos frases
de apertura del libro, que es, bueno, la del final, habla de la revuelta, dice la revuelta y solamente la revuelta es creadora de la luz, y esta luz no puede tomar sino tres caminos: la poesía, la libertad o el amor. Elegí esa para cerrar el libro, porque fue una revuelta en mi vida esto. Y bueno, al principio elegí otra también de Breton, que dice: no ha de ser el miedo a la locura el que nos obliga a poner a media asta la bandera de la imaginación. Y lo que propone el surrealismo cuando nace es volver a la infancia para descubrir un montón de cuestiones que tienen que ver con quiénes somos, y era todo lo que a mí me estaba pasando. Entonces, bueno, aparecieron esas ideas de ese primer manifiesto surrealista que las plasmé un poco acá, que con nenes es muy fácil, porque son totalmente libres. Son Y surrealistas. son surrealistas. Y bueno, esta de la pileta está genial. Preciosa, preciosa. Sí, Porque acá sí, la bueno, y foto esta, queda muy poco, o sea, hay fotos que me remiten a las de Marcelo Brodsky, donde él hace anotaciones, grafismos y le pone color, pero acá el color toma la imagen y la subvierte totalmente, ¿no? Es sí, otra operación, ¿no? Mirá. sí, esta la hice después, porque una vez que volví del viaje, empecé a escribir, me faltaban escenas, y esta, por ejemplo, la hice cuando volví, con un fondo que uso siempre, que es una tela que tengo teñida, y bueno, y ellas como que tomaron un personaje en la historia, como cada una tenía un rol que asumió, que es un poco como son ellas, la más grande como toda hermana mayor, digo, en el cuento, como más cumplidora, como hace cargo de los mandatos. La más chica ya no le importaba nada, revelándose, poniendo caras en las Sí, fotos. sí, sí, la vemos. Es genial. Y bueno, nada, después todo esto que descubren con las antiparras, que es como que meten la cabeza en una fuente y descubren unas antiparras que les cambian La la, la- visión. la visión, y bueno, y aparecen después toda una serie de figuras Este que son, collage es maravilloso. claro, son como todos gemelos, algunos son artistas argentinos, otros anónimos, bueno, y todos lo que tienen escondido en alguna parte de la foto, que después ellas lo ven con una lupa, es las antiparras, Claro. que, bueno, ahí justo acá se veían. Y bueno, y ellas descubren que esas antiparras las habían tenido un montón de personas que las habían construido de manera idéntica, y lo que habían logrado era como liberarse de ese mandato, de esa imagen duplicada que no tiene identidad propia. Y bueno, y después aparece Saint-Exupéry, es toda una cosa Es bien surrealista. bien surrealista, bien literaria y que no deja de ser un juego entre ellas y vos, ¿no? Sí, sí, un juego, y bueno, al final ellas le cuentan, esto lo mantienen como en secreto, y después deciden un día contarle a su mamá lo que les pasó, la aventura que vivieron, y la madre les pide perdón nada más, porque bueno, me pareció eh, un lindo gesto como para cerrar, esto de que el padre diga, bueno, perdóname, sé quién tengas que ser, qué sé yo, en algunos puntos, o sea, es un cuento infantil, pero bueno, habla de la historia de una persona adulta, y eso, creo que todos los cuentos esconden cuestiones más universales y que se escapan de las páginas. Claro. ¿Y cómo vos viajaste, hiciste las fotos? ¿En qué momento te diste cuenta que eso era un libro? ¿En qué momento imprimiste y empezaste a pintar? ¿Cómo fue tu proceso? Porque vemos un libro que es el resultado de muchas capas de trabajo, ¿no? Eh, Nada, cuando ya estaba haciendo las fotos, ya estaba creando algunas escenas. Por ejemplo, una tarde estábamos en un lugar que es como una finca en Palamos, en España, eh, y fuimos a la pileta, fui a la pileta con ellas, y les puse unas toallas negras y agarraron unos palitos y se pusieron como a fumar en una pose. Y esa foto, yo estaba diciéndoles, ponete así, haz esto, haz el otro, jugando un poco con ellas, y había una gente al lado y unos ingleses que me miran como diciendo, ¿qué está haciendo esta mujer pobrecita con esas nenas? Claro. Y nada, y ahí estábamos ya creando un poco escenas. Y después cuando volví, yo estaba en un grupo de turma, que fue también revelador, con Martín Volati, con Lina,
y con unos compañeros increíbles que pasamos un año increíble juntos. Y cuando empecé a llevar ese material, lo fuimos un poco tirando entre todos, porque es un grupo muy increíble en el que pasan cosas mágicas y que rozan no sé, con lo terapéutico, porque varias veces terminamos un par llorando ahí de lo que estábamos mostrando, abriéndonos como si fuese un grupo de autoayuda más que de fotografía. Y ahí sacamos entre todos esta historia, porque empezaban a opinar y yo sí tomaba y nada, y así con los proyectos de todos. Este fue uno más de ese grupo. Así que fue increíble, fue divino el proceso. Y yo después me copé tanto con esto que seguí con el Rita y Chloe 2 y Rita y Chloe 3. Y ahora hay Así un que nuevo ya personaje que puede llegar a aparecer. el tercero, bueno, el segundo se llama Rita y Chloe, el llamado de la naturaleza, que tiene que ver con la pandemia, que ya lo hice, que está todo armado, que está en maqueta. Y el tercero se llama La llegada de la otra, que es sobre, bueno, la llegada de una hermanita. Y bueno, y son todas cuestiones que a mí temas que a mí me movilizaban y que me interesaban, y que bueno, a través de este medio los estoy contando. Es maravilloso a nivel fotográfico, plástico, literario, interesante para el que le gusta la fotografía y las artes visuales, pero yo creo que para un chico también es una historia en la que se puede súper sentir identificado y disfrutar. Es muy lindo tu trabajo, realmente. Yo Gracias, ya lo muchas gracias. conocía de aquellos tiempos de Turma y me encantó volverlo a encontrar. Gracias, gracias. La Así verdad que estoy que, muy contenta. bueno, esperamos las aventuras de Rita y Clore con mucha ansiedad y que les vaya muy bien en esta saga que sigue. Dale, gracias, Pau. Un beso enorme, Uchi, nos vemos. Un besito. Nos vemos. Chau.